Hay una organización de Estados Unidos que se llama la USAID, que manda apoyo para los poderes judiciales de América Latina. ¿Saben eso? No, Apoyo. claro, van a cada país, acá también vinieron, y en los discursos los embajadores dicen, venimos a hacer que funcione mejor el sistema judicial. Y uno dice, ¿what? Porque que yo sepa, nosotros nos mandamos emisarios a Estados Unidos para ayudarles a ellos en el mejoramiento del sistema judicial. No entiendo por qué tienen que trabajar en nuestro mejoramiento. Y cuando empezás a ver lo que pasa con ahora sí vamos a poner comillas, mejoramiento del sistema judicial, empezás a ver mismos patrones de conducta. Podemos establecer una matriz. No se puede analizar América Latina sin la influencia de Estados Unidos, ¿no? Es imposible. Sin las embajadas y las bases militares. Bueno, ahora con el tema del Salvador, que pasó hace poco, vieron que sacaron todo el Poder Judicial, no sé bien qué pasó, lo estoy leyendo. También Estados Unidos fue el primero en comentar lo que estaba pasando, fue Kamala Harris, fue la comparación Se cortó. sobre eso. ¿También fue Estados Unidos el primero en qué? No, en opinar sobre el tema fue esta Kamala Harris, en salir a hablar sobre el tema del Salvador y el Poder Judicial. Bueno, eh, en principio Estados Unidos como país potencia tiene que salir a hablar, tiene funcionarios que que trabajan puntualmente para las relaciones con cada país, así que tienen que salir a hablar. Claro, El pero Poder después Judicial empezaron, el perdón, Poder no, sí. que empezaron después justamente a criticar que, que, que Biden, como que una gestión como la de Biden en Latinoamérica no tiene nada que ver, como que lo que representa Biden en Latinoamérica son los populismos. Entonces empezaron a decir, se estará yendo un populismo Biden y como que lo empezaron a complicar. Bueno, yo no soy muy amante de analizar las políticas públicas de los países con la mirada del, comillas, populismo, porque no me cierra para nada. Sé que hay muchas teorías y está el libro este de Cayuso, pero me cuesta ver la política exterior de Estados Unidos separar, digamos, diferenciando entre cuándo gobiernan republicanos y cuándo gobiernan demócratas, porque no es que funciona así. Hay fuerzas económicas muy importantes que gobiernan independientemente de la representación política. Entonces, puede haber cambios en la política interna, correcto. También tiene mucho que ver con las gobernadurías locales, las políticas internas. Pero después para el resto del mundo, o sea, para América Latina, la influencia es la misma, porque para Estados Unidos, América Latina, digamos, es su área de influencia. No se meten otros países con América Latina. Esto es como cuando, ¿vieron el machismo de que un muchacho mira a una chica? Ahora ya no es más así, pero antes era así, o no sé. Y hay códigos. No, Juanita es de Carlos. Entonces no se mete Jorge, porque Juanita está con Carlos y hay códigos que se respetan. Hay países que no se meten con América Latina porque hay códigos. Yo no me meto con los países de Asia, vos no te metés, gracias por la nota, con América Latina. Cuando Alemania se quiso meter porque no tenía con quién meterse, bueno, se armó la guerra. ¿Estás Claro. hablando del bloqueo de Venezuela? No, estoy hablando en general Ah, de todos los países, digamos, periféricos que tienen sus metrópolis como área de influencia. sí. De hecho, la influencia en América Latina era España, ¿no es cierto? Y la pierde a manos de Estados Unidos. De hecho, hay guerras abiertas en el continente, sobre todo en América Central. Y pasamos a ser novia, nosotros en el rol de mujer, en una sociedad heteronormativa, pasamos a ser novia de Estados Unidos. Y aparte está esa Mm. relación, vieron, de que te pego y te aporreo. Entonces, como Estados Unidos es nuestra novio, digamos, nos castiga, pero bueno, finalmente es el que nos da de comer, uno piensa, nos cuida y no nos podemos separar. Hay una... Mira qué teoría estúpida que estoy haciendo.
la teoría de que hay países centrales que son hombres que tienen esposas, varias esposas, son árabes también, musulmanes, tienen varias esposas y todas se sienten protegidas por su macho alfa. Y no sabemos que nos engaña porque estamos muy metidas adentro de la relación y no podemos ver que en realidad hay violencia de género acá. Y entonces salimos incluso a No, defender iba las a cosas decir que eso, nosotros. la cantidad de abuso. Hay muchos abusos, pero no, bueno, pero escúchame, a fin de cuentas uno dice, es bueno, no, no es bueno. Bueno, eh, no, hoy, ¿cómo están? ¿Bien? Somos cuatro. Bueno, damos la clase para cuatro. La clase pasada, los cuatro que están acá, ¿estaban? Porque no tomé Sí, lista. Bueno, ya está, me quedo con la lista que tomé la vez pasada. Se va a la mierda. Ahora, esperen que voy a poner las dos delfinas, así después no me falta nadie. Ya está, tengo mi lista propia. Bueno, y la vez pasada hablamos del Poder Judicial y ahora seguimos. ¿Por qué es importante el Poder Judicial? Bueno, a ver, ¿por qué dijimos que era importante? ¿Qué quieren decir? ¿Quieren decir algo? Habíamos dicho que en Argentina el único canal eh, para responder a para institucionalizar los problemas es la justicia, ¿verdad? ¿Verdad? Eso lo tomamos como dentro de, digamos, si podemos hacer algunas conclusiones, esa podría ser una, por ejemplo. Claro, a partir de la reforma del 94, del amparo colectivo. Pero también podemos advertir que a partir de vamos a llamar la era democrática, ahora que están con el parcial de sistemas políticos latinoamericanos comparados, la era democrática revaloriza en todos los países el rol del Poder Judicial, ¿correcto? Porque resuelven los conflictos institucionalmente a través de ese canal. Entonces no es una cuestión propia nuestra. No lo tenemos tan aceitado, ¿por qué? Porque no tiene mucho rodaje la presencia de las instituciones judiciales en la disputa por el poder o las relaciones de poder, vamos a decir. Entonces, claro, hay un montón de anomalías y necesitamos mucha teoría para entender lo que pasa. Y las teorías que tenemos son teorías jurídicas que no se adaptan. En general, yo, les cuento, con los alumnos sociales, hago un quiebre, porque como tengo otros profesores, tienen mucha más carga horaria en sociales, mucha más. Entonces, como hay más profesores, yo me dedico ahí ya a hablar de Foucault directamente. Y acá es como que yo haría como una bisagra, pero con ustedes me voy a la mierda si me pongo a hablar de Foucault ahora y lo jurídico. Entonces, bueno, no puedo. Solamente digo estas conclusiones así como muy rápidas de que eh, hay una preponderancia, una importancia de las instituciones judiciales y nos falta teoría para abordarlas. Como nos falta teoría para abordarlas, erróneamente diría, tomamos los manuales de derecho constitucional. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que lo vemos al Poder Judicial de una manera jurídica y formalista, pero que no logra aprender con H cuáles son las verdaderas intenciones de los actores que se mueven, que interactúan, que se manejan en el mundo o en la esfera judicial. Y las intenciones, por supuesto, son intenciones que tienen que ver con las relaciones de poder, las relaciones de fuerza, intereses, lo que llamamos básicamente la política, ¿correcto? Que no es puntualmente política partidaria, sino que es la política en cuanto a las relaciones que tienen que ver con los intereses más importantes.
Y esto pasa en toda América Latina. Entonces, en toda América Latina tenemos movimientos sísmicos en los poderes judiciales, que es difícil de abordar. Entonces, claro, tenés a un presidente de El Salvador, como vos decís, Delfina, que destituye a toda la Corte Suprema de El Salvador. Y decís, ¿qué pasó acá? Y aparece Estados Unidos, por supuesto, y dice, nosotros, no me imagino, pero no es muy difícil de advertir lo que habrá dicho Kamala Harris, o no sé cómo se llama, habrá dicho, nosotros defendemos las instituciones republicanas y es muy importante la independencia de poderes y tenemos que bregar porque se respeten los derechos individuales y que ya sabemos toda esa historia, porque eso es lo que está en todos los manuales de derecho constitucional. ¿Desde qué año? Y desde el 1800 en adelante que estamos con esta teoría, que no se entiende entonces bien, ¿qué hace que no se entienda bien qué pasa en realidad? No sé si hay un en realidad, pero un qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante el Tribunal Constitucional en Brasil? ¿Por qué son importantes en general los tribunales constitucionales en los países de América Latina? ¿Qué sistemas de control tiene cada uno? ¿Cómo se mueven los actores en esos sistemas? ¿Qué causas se judicializan? Yo todo esto es lo que hablamos la vez pasada. Y esto está pasando en toda América Latina porque no somos los únicos que entramos en democracia en el 83. No somos los únicos que reformamos la Constitución en el 94. Está bien, los otros países no tendrán un 83 y un 94, pero tendrán un, qué sé yo, un Brasil un 85 y un 88. Democracia barra reforma constitucional. Sí lo tienen. Y Perú también tiene una entrada a la democracia y un 1979 constitución. No, sí. ¿Qué constitución es de Pinochet? No, 1991 constitución. Y también Colombia tiene una constitución nueva, una vez que si quieren Colombia es muy difícil Colombia. Bueno, entra en la era democrática. Y Chile, tardíamente, porque claro, el poder militar cuando se fue, antes de que entraran en el periodo que podíamos llamar pseudo democrático, dejó una constitución a la medida del poder de turno. La constitución de Pinochet de 1981. Y recién ahora está en este proceso de modificación que es mucho más novedoso que los que tuvimos nosotros. Y todos estos movimientos hicieron reformas en los poderes judiciales en función de lo que fue pasando. Y todos los poderes políticos, advirtieron qué importante es gobernar las instancias judiciales para asegurarse un buen gobierno. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Y ustedes no lo pueden no considerar. Y me gustaría que como alumnos de ciencia política sepan, eh, sepan decirlo así. Sepan decirlo así sin temor a que las acusen de, pero vos estás defendiendo tal o cual cosa. Ustedes tienen que saber decir, mira, para que un gobierno funcione bien, necesita sí o sí contar con aliados en las instancias judiciales. Sí o sí. No, pero eso está bien, está mal. Mira, no me importa si está bien o está mal. Yo te digo cómo tiene que hacer para que un gobierno funcione. Si vos me vas a decir que eso es más democrático, menos democrático, más republicano, menos republicano, pensá lo que quieras en términos ideales platónicos. Pero necesitamos que funcione así. Para un poder, y cuando hablo de un poder ya no me refiero a un partido, a una fórmula de gobierno, una representación, un poder X, en un área X, asegurarse digamos, el sostenimiento de esas relaciones de poder, necesita controlar la esfera judicial que se ocupa de eso. Para que entiendan, le voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una empresa y el juez comercial de turno de mi empresa, que es una multinacional, está en todas las causas relacionadas con mi empresa laboral, comercial, incluso penal, yo tengo que tener a todos esos jueces y juezas de ese área, de esa jurisdicción, controlados. Sí o sí. Che, ¿quién es el juez? El mejor caso es Vicentín, que lo tienen ahí como ejemplo a mano. ¿Quién era el juez comercial de la causa de Vicentín? Un tipo que trabajaba en Vicentín. ¿Quiénes son los fiscales? Los que trabajaban en el área de legales de la parte laboral de las multinacionales, que son fiscales que tienen que después investigar esa empresa. Y después están las relaciones por detrás.
No, ¿cómo, María? Yo te di todo, ¿cómo vos me vas a investigar a mí? Si vos creciste en esta empresa, no, tenés razón, se juntan en un café, charlan y liquidan el tema. Entonces tenemos área judicial diseminada, ahora vamos a explicar la estructura, en todos lados, y relaciones de fuerza, ustedes pueden ubicar la fuerza donde quieran, ¿eh? Por ejemplo, la iglesia es importante que tenga, qué sé yo, jueces, amigos en tal área. Lo mismo, no sé, el peronismo, si quiere distribuir riqueza, tiene que tener jueces laborales en tal área. Entonces los jueces están diseminados en todos lados, igual que las relaciones de poder diseminadas en todos lados. Les voy a poner otro ejemplo. Cuando en Italia, miren lo que les voy a contar. Cuando en Italia, para la reconstrucción, se da el debate sobre cómo aceptar el plan Marshall lo tienen, ¿correcto? Bien. ¿Cuál es el requisito de Estados Unidos para que los países tomen la plata del plan? Son dos. Si no saben, yo se los voy a contar. Uno, que todo lo que reciban en dinero se lo compran en Estados Unidos. Esto. Lo que es el imperialista, ¿eh? Yo te doy la plata, yo fabrico y vos me compras a mí. Y así funciona. Bárbaro. ¿Y cuál es el requisito número dos? Que no haya partidos comunistas que integren los gobiernos que van a aceptar el plan. Bien. Italia. Partido Comunista, 50% de la población. Muy fuerte. Por el fascismo, o sea, en Italia el comunismo era fuertísimo. No lo pudieron destruir como en Alemania. El que fundó Gramsci. ¿Cuál es el debate interno que tienen en el 48 en Italia? ¿Qué hacemos? Porque tenemos que aceptar el plan Marshall, pero los comunistas somos una fuerza fundamental. No podemos integrar el gobierno. ¿Qué significa integrar el gobierno? Ustedes entienden, en un gobierno parlamentario ningún ministro puede ser de ese partido ni formar parte de la coalición. ¿Qué hacen? Toman todos los puestos judiciales. Todos los miembros del Partido Comunista Italiano son jueces laborales. Todos. Vos sabías que tenías una causa laboral y vos sabías cómo iba a definirse la causa laboral en favor de los derechos del trabajador, porque todos los jueces eran miembros del Partido Comunista Italiano. No había ahí una, ¿cómo decir? Una idea idealista, idílica, formal, de afirmar, buen día, de afirmar que el Poder Judicial es neutral e independiente. Ahí tenían bien aceitado y asumido y aceptado que las relaciones de fuerza se juegan en todos lados, mismo en el Poder Judicial. ¿Entienden? No hacía falta decir que los jueces no tienen un partido, que no tienen una ideología, que no tienen un parecer sobre las cosas que pasan, que no tienen amistades o relaciones. Ahora es muy fácil verlo, pero todavía se sigue enseñando de esta forma en los manuales. No hay manuales de instituciones judiciales para ciencia política. No lo hay. Por eso siempre estamos quejándonos de que nos falta bibliografía y no me están pagando un pastón para escribir este manual, ni estoy capacitado para hacerlo, pero nos hace falta una teoría. Bueno, Estados Unidos lo entendió rápidamente cuando en el 1787 forman una corte y no aparecen sus funciones en la Constitución. Yo no sé si esto lo hicieron a priori y, digamos, a sabiendas, o fue un producto del azar. ¿Qué quiero decir? No había teoría sobre el Poder Judicial en abundancia al estilo del Príncipe de Maquiavelo. Es decir, leer en el Federalista no lo que sale publicado, sino lo que charlan entre bambalinas a la noche, antes de la publicación. Lo que se charlaría antes de la Convención Constituyente en el bar de la esquina. Che, no pongamos nada del Poder Judicial, porque si ponemos cosas del Poder Judicial, vamos a tener que finalmente poner en el debate público cómo organizar una institución tan importante. Mejor no digamos nada, hagámonos los boludos y que el Poder Judicial se organice solo de manera tal de que no tenga ningún tipo de control para de esta forma asegurarnos nosotros del Poder Judicial el control del resto de las instituciones. No está esto dicho por los federalistas. Sí tenemos estas cosas dichas tiempo después, por jueces de la Corte de Estados Unidos, entre cartas secretas, entre intercambio epistolar de uno a otro, pero no tenemos teoría sobre esto. Entonces,
Esto es lo que finalmente pasó. En la Constitución, va ahora, por ejemplo, ahora va la máxima, en la Constitución de Estados Unidos no hay una explicitación, digamos, de cómo tiene que funcionar el Poder Judicial, cuál es el rol de la Corte, cómo se organizan los jueces, hasta dónde pueden intervenir y hasta dónde no. ¿Y quién elaboró toda esa teoría? El propio Poder Judicial. ¿Está? El propio Poder Judicial. Lo mismo pasó, ya está, con esto podemos afirmar, desde el año 1801 o 2, en el fallo Marbury versus Madison, que ya vimos, de alguna manera, que los jueces se autoorganizan solos. ¿Mm? Y que tienen privilegios que son o inexplicables, pero que se mantienen porque, no sé, por qué. O sí sé, pero no lo vamos a desarrollar. Lo mismo pasó en todos los países y lo mismo pasó en Argentina. ¿Mm? El Poder Judicial se organiza originariamente desde la Corte Suprema, es decir, es la primera instancia institucional que aparece en la historia y a partir de ahí hacia abajo, ¿correcto? La primer corte, uno podría pensar, bueno, debería haber funcionado con la primera constitución, 1853. No fue así. ¿Por qué? Bueno, justamente no fue así porque no teníamos todavía afianzado un gobierno en el que la constitución fuese reconocida por todas las provincias, todavía tenemos problemas internos, ya estamos llegando al final, pero faltan unos 30 años. Cuando se incorpora a Buenos Aires en 1860, y bajo el gobierno de un tal Bartolomé Mitre, ya ahora sí, desde la dictadura porteña, se nombra o nombra a Bartolomé Mitre u organizan entre los caudillos del Partido Liberal o Autonomista, no sé cómo llamarlo, pero el único partido de notables que existía en la época, si están con sistema, ya vieron sistema de partidos los de notables. Bien. Nombran Mitre la primer corte, 1862. ¿Qué tool se juntaron? ¿Cuántos eran los miembros de la corte de 1862? 5. Igual que ahora. No avanzamos mucho. ¿Por qué digo que no avanzamos mucho? Porque toman decisiones importantes, como para que estén circunscriptas a una mayoría de 3. ¿No es cierto? Esto me hace acordar, ¿saben a qué? A cuando le decían a... ¿cómo se llama la vicepresidenta de Macri? Me olvidé el nombre. No era Micheli. Era Michetti. Michetti. ¿Cómo miren cómo pasó a la historia rápido, ¿no? Michetti. Hace tanto que no la nombramos. ¿Qué hace todos los días Michetti cuando se levanta? No sé. Bueno, cuando, cuando salía a justificar algunas cosas injustificables, por ejemplo, una me acuerdo que fue el precio de la nafta. Y ella dijo, no, este audio se repetía mucho. No, nosotros en realidad lo que hacemos es no intervenir para que bajen. Es mágico. Es genial. Entonces, si nosotros no intervenimos, la sana competencia, yo intentaba explicar la ley de oferta y la demanda sin saber, la sana competencia entre las diferentes fuerzas económicas, en este caso empresas petroleras, tiende a la baja. Michetti son 3. Y uno es el Estado encima, es IPF, son 3, se juntan los 3 en un bar, en un cafecito, 2 minutos, y che, ¿cuánto ponemos a la super? Tanto. Se liquidó el asunto. Bueno, Por lo menos fue la primera clase de economía. sí. No funciona la ley de oferta y la demanda cuando son 3. Bueno, lo mismo pasaría cuando son 3, la mayoría que tiene que juntarse para decidir algo importante. Y esto es lo que pasa actualmente y esto es lo que pasaba en la época.
tal vez en la época no tenía tanta trascendencia como la tiene ahora por todo esto que hablamos de la democratización, la importancia del poder judicial, porque no tomamos el poder por las armas y la mano en coche. El número de miembros histórico y actual es el mismo, 5. Pero, para podcast, no siempre fue 5. Y ahí necesito una musiquita de fondo que haga un... Vamos a la historia. No siempre fue 5 el número de miembros de la Corte y esto varió muchísimo en el tiempo. Y varió en función de los intereses políticos de los diferentes presidentes o las fuerzas políticas de turno que intentaban, ya sea a través de nombramientos o ya sea a través del número de miembros, controlar una mayoría que, como dije al principio de la clase, necesitan indefectiblemente para poder gobernar. No es que lo único que necesitan es una mayoría en la Corte, pero sí es fundamental tenerlo, además de otros cargos importantes. El número entonces, en la Constitución de 1853 no era 5. El número estaba puesto en la Constitución, ustedes pueden googlear si quieren, eran 9. ¿Sí? En la Constitución la cantidad de miembros eran 9. Y estaba explicitado en el propio texto. Y 2 eran los fiscales. ¿Por qué? Porque uno era el procurador general y otro el defensor general. O el defensor público y el acusador público. ¿Tá? Lo digo porque también tenemos hoy un ministerio público que está compuesto por un procurador general y un defensor. Siempre hacemos atención al procurador, pero nunca al defensor, pero también está el defensor. Lo que pasa es que el defensor nos defiende desde el Estado y el acusador te acusa desde el Estado. Y el acusador, que es el Ministerio Público, es el que tiene a cargo lo que sería la política criminal. Porque vieron que hay políticas de otro tipo y una criminal. ¿Qué es la política criminal? ¿Qué delitos vamos a perseguir? ¿Pibes que fuman porro o delitos agravados por, qué sé yo, de cuello blanco por evasiones impositivas importantes que, bueno, lesionan la economía del país? Bueno, ahí tenemos que ver que, y ahí vemos que a quién ponemos en la UIF, UIF y otros organismos. En 1854, Urquiza designa a los miembros de la Corte, pero Urquiza hizo agua en todos lados y también en la formación de la Corte. Cuando Urquiza llega a Buenos Aires, ¿cómo lo reciben? Como recibieron a Bereford, con aceite de los balcones. Porque ¿qué hace este intruso en Buenos Aires? Si eso es Entre Ríos, tómatela. Acá nosotros tenemos nuestra propia lógica. Lo queremos a Rosas. Está bien, él anda con la mazorca y lo que quieras, pero bueno, es del palo. Es estanciero, vive acá en Palermo. Mal que mal nos arreglamos entre nosotros. Y Urquiza bueno, ni se llegan a reunir. Urquiza se tiene que trasladar la capital no sé si creo que es hasta Concepción o no sé, ¿saben dónde fue la Concepción? ¿Sí? Delfina dice Concepción. Bien, Sí. sí, la capital de la República, porque Buenos Aires en ese periodo era una república aparte. Que podríamos, si reescribimos los manuales, podríamos pensar en una especie de revisionismo, la época de oro de la República de Buenos Aires. Cuando fuimos una república independiente, alejada de toda la barbarie, que después vino y llenó la capital, como lo describió Cortázar, en la Casa Tomada. ¿No? ¿Ustedes leyeron la Casa Tomada? Delfina también dice sí. Me gusta que todo diga sí. Vamos. Pero bueno, ahí Franco, cuando leyó La Casa Tomada de Cortázar, es importante, es el periodo del antiperonismo. Perdón, no era Concepción. ¿Concepción habías dicho? Lo Sí. que me confundí era Paraná. Paraná, ok. Creo que en Paraná, Santa Fe también se sancionó la reforma del 94. Bueno. En la reforma de 1860, pueden leerla también si la googlean, que es cuando se incorpora la República de Buenos Aires a la Confederación de Provincias del Río de la Plata, que tiene una formación geográfica muy distinta a la que nosotros conocemos hoy, nada que ver, ya se elimina prontamente del texto de la Constitución el número de miembros. ¿Por qué? Bueno,
porque es una facultad que le dejan los constituyentes, si quieren, en términos constitucionalistas, al legislador, es decir, que se decida en la propia constitución, en la propia legislación del Parlamento, cuál tiene que ser el número de miembros de la Corte y no en la propia Constitución. 13 de octubre, Día de la Raza, o ese es el 12. 12, que ahora es el Día de la Diversidad Cultural. ¿Sí? Pero algún día volverá a ser, si gana Vox en España y es gobierno, el Día de la Conquista y el Imperialismo, el Día de la Conquista, ¿no? 12 de octubre, bueno, 13 de octubre de 1862, no sé qué estaría pasando en España, no sé ni quién está. Carlos, los Borbones. Bueno, ¿qué hacen acá? Sancionan una ley, la número 27. Hoy vamos por la 27.000. Bueno, la 27. Y se promulga el 16 de octubre. Y fija el número de miembros en 5. Ahí está, pasó de 9 a 5 rápidamente. Porque ¿saben que se dio cuenta Mitre? No, es un quilombo 9. Con 5 es más fácil. Y un procurador general. Entonces, 2 días después, el 18, Mitre nombra entonces a la primer corte. ¿Quiénes son los miembros? ¿Saben? Por supuesto que no, pero son todas calles de Buenos Aires. Y no sé si de San Martín de los Andes. Y de Coronel Pringles. ¿Digo bien o mal? No sé qué calles hay. Pero, por ejemplo, ¿hay una calle Valentina Alsina en Coronel Pringles? No, pues no hay tantas calles, ¿viste? Tiene un puesto menos Valentina Alsina. Pero bueno, lo nombran como presidente y no aceptó Valentina Alsina. Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, Francisco Delgado y José Barros Pasos. Ahí tienen a la primer corte constitucional de la República Argentina. ¿Quiénes eran? Todos hombres políticos, exgobernadores, miembros del partido. Ustedes se piensan que eran gente independiente, que venía acá del mundo del derecho. Pelotas, no existe el mundo del derecho todavía. El derecho, la política, los terratenientes y el poder están todos del mismo lado del mostrador, que es un único mostrador total, redondo. No había los dos lados del mostrador, ni los tres ni los cuatro. El poder era uno. ¿Está claro? Por ejemplo, Salvador María del Carril era miembro del partido de Rivadavia, ustedes ya pueden conocer un poco la tendencia, era gobernador de San Juan, fue convencional constituyente, es decir, estuvo en la redacción de la Constitución, fue el vicepresidente de Urquiza. En aquella época se votaban de manera diferente al presidente y al vice, no eran fórmulas. Se votaba primero al presidente y después al vicepresidente, y eran de partidos opuestos. No quería Urquiza que Salvador María del Carril fuera su vicepresidente. Y al mismo tiempo, y esto es interesante, miren lo que les voy a contar, fue un intérprete auténtico de la Constitución. Y ustedes se van a preguntar, ¿qué es un intérprete auténtico de la Constitución? ¿Y qué responden? Del filo de Suiza. ¿Cómo se llama esto? Yo entiendo Eh, que como fue constituyente se declaraba competente para interpretarla. La primera frase está un muy bien. cura. Como fue constituyente, él tuvo que interpretar el mismo texto que escribió. Ah, claro. A eso nos referimos con intérprete auténtico. ¿Tuvimos más intérpretes auténticos de la Constitución? Mm, Por sí o por no, y subimos un escalón. 100 puntos.
Podés llamar a Sí. una amiga en este momento. Vieron que estaba esa parte de que podés llamar a alguien y que te ayude. Perdón, profe, se le trabó la cámara, ¿eh? ¿A El mí? mismo poder. Ah, ahí la cambio. Por supuesto que. Vamos a ver si funciona. Eh, no, tengo que. Esperen que tengo que cargar el celu. Por supuesto que. Sí, claro que sí. Miles de intérpretes auténticos tuvimos. Eh, ya de por sí, todos los miembros de la convención. Ah, ¿saben lo que me pasó? ¿Están ahí? Sí, sí. Ya sé lo que me pasó. Me quedé sin batería. Bueno, voy sin cámara un rato hasta que prenda el teléfono. No tengo idea de qué pasó. Sí, no pasó nada. Bueno, todos los jueces que fueron miembros del Poder Constituyente son intérpretes auténticos de la Constitución, porque todos los jueces son los intérpretes de la Constitución. Y en lo que nos interesa a nosotros, jueces de corte, que son los últimos intérpretes de la Constitución, por ejemplo, Zaffaroni fue miembro de la Convención Constituyente del 94 y fue miembro de la Corte y tuvo que fallar interpretando, por ejemplo, cosas distintas a las que había dicho en la Convención cuando fue juez, apartándose, por ejemplo, de cosas que dijo en la Convención y diciendo el mismo fallo. Yo en la Convención dije esto y ahora tengo que decir aquello. Otro, por ejemplo, actual miembro de la Corte, Rosati, miembro de la Convención Constituyente, miembro de la Corte. ¿Mm? ¿Los conocen a los miembros de la Corte actuales? Algunos, sí. Bueno, como alumnos de la carrera de Ciencia Política, deben conocerlos. Es muy importante que los conozcan. Esperen que pongo esto. ¿Saben que me mareo rápido? No sé qué me pasa, estoy grande. Estoy grande como estoy grande y gordo. Terrible. Eso te pasa cuando creces. Crece la panza. Sí, los pelos que se van. Bah. Tienen que conocerlos a los miembros de la corte, porque son todos cargos políticos, che, muy importante. Rosati, Rosenkrantz, Elena Hayton de Nolasco, Maqueda, me falta uno, ¿no? Me está faltando uno. ¿Cuántos nombré? 4, creo. Ah, ¿cómo no lo sabe, profe? Ah, Tenés razón, la verdad, Franco, me cagaste mal, mal. La verdad, Franco, son dos peronistas, esperá. La Yo corte tenía, peronista es. tenía la Ah, famosa foto de los 5 en la cabeza. Y Lorenzetti. Ah, Lorenzetti. Ah. Tuve un blanco de repente. Esto te pasa cuando estás en vivo. Estoy en vivo y te pones nervioso. Bueno, entonces les contaba. Y les voy a contar esto. Bueno, y les decía de Salvador María del Carril, intérprete auténtico. Todos cargos políticos, todos estuvieron hasta cuándo? Hasta que se murieron, básicamente. Cuando a Valentina Alsina no acepta, quien entra en su reemplazo, y yo termino con esta perorata de los miembros históricos, pero bueno, quería contárselos, fue Benjamín Gorostiaga. Benjamín Gorostiaga fue muy importante porque fue también miembro de la Convención Constituyente y al mismo tiempo, él entra en el primero de... Uy, ¿qué fecha estamos hoy? ¿3? Él entró el 1 de junio de los 1863. O sea que el año que viene no, el otro se cumplen un número redondo de entrada de Benjamín Gorostiaga a la Corte. ¿Quién era? Bueno, fue un gran influyente en la redacción de la Constitución del 53, Benjamín Gorostiaga. Por ejemplo, miren, les voy a contar. Redactó el preámbulo. Ese del de Alfonsín, ¿vieron? Lo redactó Gorostiaga. No, es un dato no menor. Pero ¿qué más hizo? Además de ser
intérprete auténtico y redactar el preámbulo de la Constitución. Bueno, fue el que incorporó el veto del Poder Ejecutivo a la sanción de las leyes. ¿Ah? Fue quien estableció que el sueldo de los jueces debía ser intangible, es decir, no se puede tocar, motivo por el cual, por ejemplo, los jueces hoy no pagan impuesto a las ganancias. ¿Ah? Fue el redactor de la parte orgánica, es decir, la división de poderes, la organización de los poderes en su espíritu. ¿A quién se la debemos? A este señor. Y cuando ustedes van y estudian sistemas políticos comparados de la ingeniería constitucional de Argentina, no lo mencionan a Benjamín Gorostiaga. ¿Por qué? Bueno, no sé por qué. Y empezamos con la influencia de la Constitución de Estados Unidos, y Alberti, y la mar en coche, y ahí deberíamos, ¿saben qué? Ir y buscar los textos de Benjamín Gorostiaga, porque ahí veríamos mucho de cómo es la organización del poder actual. Y si quiere leerlo, ¿qué redactó Benjamín? Un esbozo de constitución. El tipo había redactado, igual que Alberti, una constitución y después fue miembro de la Convención Constituyente. ¿Y qué dijo en esa convención? Lo mismo que había redactado en su esbozo. Y muchas de las cosas que él dijo, la mayoría, se pusieron en la Constitución. Y fue informante de la Comisión de Negocios para la redacción de la Constitución y Convención Constituyente, como ya les dije, por la provincia de Santiago del Estero. Y acá quien se está agarrando los pelos, ¿saben quién es? Un tal Prat Gay, que un día dijo, a ver si viene alguno de Santiago del Estero y quiere gobernar. Hola, Prat Gay, la Constitución fue redactada por un bárbaro de la provincia de Santiago del Estero, que entre siesta y siesta dijo muchas cosas importantes, de las cuales vos no tenés la más remota idea, porque estás muy interesado en guardarle la plata a... ¿A quién le guardaba la plata a él? A Marita Fortabat, no, sí creo que era ella. En sus fondos que tiene en Suiza, en sus cuentas oscuras. ¿Saben eso o no saben? ¿No? Busquen 4040 cuentas del HSBC y ahí lo tienen en primera plana, prácticamente. Bien. ¿Qué es importante entonces de las cortes? Todas las cortes, a ver si me toma la cámara 1. ¿Ven este dibujo? Ustedes, no importa, aunque no lo vean, ¿ven todo disperso? ¿Ven como muchas Sí. manchitas negras? ¿Qué son estas manchitas negras? Estas manchitas, en el video después se ve mejor porque salgo yo en primer plano, entonces sale todo. Estas manchitas son los nombramientos del periodo 1862-1910. Es decir, como el poder era uno, había un solo lado del mostrador, un único mostrador redondo, tipo el concierto de... El concierto de... ¿Cómo se llama esta banda? Que no me gusta mucho, pero lo fui a ver en el Estadio de La Plata, que era el 360 Tour. YouTube. Ahí está. YouTube. ¿Fueron a ver a YouTube? ¿A La Plata? ¿No? Ah, yo sí. No me gustó porque había mucho ruido. Estaba un viejo de mierda, ¿verdad? Muy fuerte el sonido. Bueno, pero era todo un solo mostrador de 360. Así era. No tenías por dónde entrarle a poder. Era todo monolítico. No había un lado del otro, no. Entonces, claro, se iban nombrando los miembros a medida que se iban muriendo. No había no había mucha, no prestaban mucha atención los miembros del poder político, vamos a decir, a los miembros de la corte. ¿Entienden? Hay algunos importantes, yo los tengo anotados, quién fue cada uno, en mis investigaciones, pipipi. Pero a partir de cierto momento, ¿qué cierto momento? Miren, a partir de 1916, con Hipólito Yrigoyen no, pero más o menos, ven ahí, lo que podemos empezar, y ahora va a ser más notorio, lo que vemos es que por años hay como líneas enteras, ¿ven? Líneas enteras de nombramientos. 1922,
3 jueces. 1932, 3 jueces. Todos juntos. 1946, toda la corte. 1955, toda la corte. Miren ya acá. ¿Lo ven ahí? ¿Qué tenemos ahí? 1958, 1966, 1973, 1976. ¿Entienden, no? ¿Qué tenemos? Encabezamientos y descabezamientos. 1983, 1989-95, Menem. No sigue mi cuadro. Tenemos 2003, Kirchner. Pero cada bloque, después tenemos el de Macri. Cada bloque de poder, cuando entendió que la corte era importante, nombró su corte. ¿Entienden eso que estoy diciendo? Estos apuntes míos, yo se los dejé igual ahí en el WordPress, lo tienen esto. Si ustedes lo buscan, yo se los mandé por WhatsApp. Está en la página. Cada presidente advirtió que era muy importante tener su corte. En 1958, bajo la ley 15.271, Frondizi aumenta el número de miembros a 7 y nombra a todos. En el 63, Ilia, vieron que hay presidentes que no logran consolidar su bloque de poder. Ustedes saben que Ilia asume, pero el que gana es el voto en blanco, la protección del peronismo, no hace un pacto con Perón como lo había hecho Frondizi, ¿correcto? Y entonces no tiene el capital de legitimidad que le hubiese permitido, ¿qué cosa? Algo que quiso hacer. Quiso aumentar la corte de 9 a 11. De 7 que era Frondizi, a 11, para poder nombrar 4. Y no lo logró. En el 66, Onganía la reduce de vuelta a 5, ley 16.895, ley de facto. Y nombra su propia corte. En el 87, Alfonsín ya había nombrado todos los miembros de la nueva Corte de la Democracia. Cuando la nombra Alfonsín, nombra una corte plural, no sé si esto lo saben, porque él, y muy influenciado ya por lo que es la ciencia política, ahí ya está Sartori, por ejemplo, y la ingeniería constitucional, entiende que existe lo que se llama el pluralismo, y entiende Alfonsín que la Corte tiene que ser plural. Es decir, está representada por las diferentes fuerzas políticas, y nombra en su Corte de 5 un miembro de cada uno de los partidos importantes. Genaro Carrió, el tío de Elisa Carrió, que después es reemplazado por Baqué, que era miembro del partido peronista. Belucio, que estuvo desde el 83 hasta el 2005 y renuncia con Kirchner, que era del Partido Radical. Fait, que sería del Partido Socialista, si existía, no sé. Y después había otro que se llamaba Caballero y otro Petraki, que estuvo hasta que... ¿saben que ya perdí el hilo? Perdí el hilo, un poco me mareé, pero... falleció, creo que sí, yo no me acuerdo. Tuvo un montón de años. Ya me mareo porque un poco pierdo el hilo. Sinceramente, estoy mal. ¿Quiénes les dije que eran los 5 miembros? Lorenzetti, Rosenkrantz, Maqueda. Me acuerdo de dos nombres. Lorenzetti, Rosenkrantz, Maqueda. Gorostiaga, ¿dijiste? Hayton de Nolasco, Rosenkrantz y Rosati. No sé, me parece que me está faltando uno. Tenía un fallo. Ah, acá está. Acá lo tengo que tener acá. Ustedes lo pueden googlear igualmente, ¿no? Mientras yo hablo. Sí. Petraki creo que falleció, no estoy seguro. No hace mucho, ¿eh? Estuvo todo el tiempo que pudo. Bueno,
Yo les digo Petrarca que ustedes ni saben, pero bueno, nombró a Alfonsín y estuvo durante todo el periodo hasta el final, hasta ahora. Y después, en el año 87, Alfonsín también quiso aumentar la corte de 5 a 7 y no prosperó porque ya había perdido fuerza política y legitimidad. Ley 23.774, Menem, la amplía, de 5 a 9. Y en el periodo de Menem llega a nombrar 6 jueces. Menem logró, ya en la era moderna, consolidar un concepto más que una corte. Ustedes saben lo que voy a decir ahora o no. A ver quién sabe lo que voy a decir. No, no saben. ¿Qué concepto? La mayoría automática. ¿Escucharon sentir alguna vez? Marcos dice que sí. Me gusta tu actitud, Marcos. La mayoría automática de Menem, que fue su corte hasta que Menem, hasta el 2003. Es muy importante porque en la era de la, o sea, se hablaba constantemente de la independencia de poderes y Menem logró consolidar de los 9 jueces 4 seguros y 2 en los que se turnaban entre uno y otro, pero básicamente 5 que siempre le fallaban a favor. ¿Para qué? Para convalidar todas las políticas neoliberales del menemismo. Esa fue la mayoría automática de Menem que gobernó junto con ese periodo neoliberal de la historia de la Argentina, que terminó favoreciéndolo a Menem cuando lo pusieron en prisión domiciliaria, en la quinta de un amigo que no sé cómo se llamaba, bueno, lo pueden buscar, y que previo a la crisis del 2001, en noviembre del 2001, su corte, lo libera. Y ahí es muy importante porque se agarra mucha bronca con la corte, que después va a ser uno de los motivos por los cuales se genera ese capital simbólico de legitimidad que permite echar a esos jueces. Esos jueces eran Julio Nazareno, los tienen que conocer, Dios, Julio Nazareno, Molineo Connor, Jorge Vázquez, López, que era un juez del trabajo, también liberal, y Bogiano. Todos estos jueces, que fue la mayoría automática de Menem, fueron echados en el periodo de Kirchner, en el año 2004 a 2006. Todos echados, o sea, ya sea por juicio político o por forzamiento de renuncias. ¿Cómo es en otros países? ¿Cuál es el número de miembros de las cortes y los tribunales en otros países? ¿Saben? ¿No saben un pirulo? Ok. En Estados Unidos son 9. ¿Desde qué año son 9? Desde 1869. Al principio de todo fueron 7 y cambió solo una vez. Tienen un poco más de estabilidad ellos. Nombro Estados Unidos no porque es el novio, como lo dije al principio de la clase, y bueno, vemos qué hace nuestro macho alfa, sino porque Argentina es el único país que sigue copiando el modelo estadounidense a rajatabla, porque el resto de los países del mundo, todos, casi todos, si no decir todos, ya tienen un tribunal constitucional, cosa que Argentina no, y Estados Unidos tampoco. Nosotros queremos una corte igual que la de Estados Unidos y la vacuna de Pfizer, igual que Estados Unidos. Igual. Y si no, queremos tener una provincia que se llame Miami. Es más, podemos cambiarle a Santiago del Estero el nombre por Miami. No, a Misiones, que vieron es como más tropical. Ah, bueno. Le ponemos Miami y le hacemos un Disney. La catarata de Miami. Acá está bueno, ¿no? Y le hacemos. ¿Ustedes se imaginan un proyecto de ley para fomentar el turismo, de cambiar el nombre a Formosa?
o a Misiones por Miami y a Formosa por Orlando. Me pego un gran tiro. Bueno, pero escucha, en esta época de oscurantismo en la que todo puede pasar, ya no es loco. Daría Y miedo, ¿qué querés que te no, diga? no. Y tendría formoseños y misioneros que te dirían sí está bien, porque vamos a hacerlo por el país, para fomentar el turismo, miren, piénsenlo, ustedes no tienen identidad. No sé. Aparte, les diríamos, y aparte, la mitad de los ingresos que se generarían por el turismo serían para la provincia. Y bueno, cambiarían el nombre, pero tendrían mucho mejor bienestar. Y además, ¿saben qué? Les vamos a dar una tarjeta VIP para ir siempre a Disney cuando quieran. Primero hay que Esto está sacar bueno. todos los corruptos que hay porque ya hay turismo allá. Al Disney de Orlando argentino, no al Disney. Claro, claro. Entonces digo, o sea, con el proyecto de ley de que le cambiamos el nombre y hacemos el parque y hacemos una especie de pueblo, también lo que hacemos es dar una tarjeta VIP a todos los miembros de esas provincias para que puedan ir siempre. No van a ir nunca, pero pues tienen otras deficiencias, pero bueno. Y les damos 2 billetes de Mickey para canjear adentro del parque. Y una remera. Bueno, los países de América Latina que tienen tribunal constitucional son prácticamente todos, no tendría que nombrarlos, todos, los que ustedes se lo imaginen tienen tribunal. Y si no tienen tribunal, por ejemplo, Uruguay creo que no tiene, tienen corte que tiene un funcionamiento del estilo sala constitucional. En España, por ejemplo, los miembros del tribunal son 12, ¿sí? No 9, no 5, tienen cargos específicos y no son elegidos por el presidente, porque tampoco tienen un presidente, sino que son elegidos a propuesta de las cámaras 3/5 de los miembros. A propuesta del rey, otros. Y de cada una de las cámaras. Y después, a propuesta del Consejo de la Magistratura, que sería el órgano que agrupa a los jueces, otro tercio. Pero duran 9 años. No duran de por vida, duran 9 años. Y además se renuevan por tercios. Es decir, que la composición es plural, la integración es interdisciplinaria, la duración en el cargo es limitada y va siendo alternado. Ustedes no saben, pero en España tienen unos bloqueos fenómenos, porque, por ejemplo, por la independencia de Cataluña, no sé, me acuerdo que las causas estaban trabadas porque había un empate hegemónico entre Partido Popular y PSOE adentro del tribunal. Pero hubo otra causa que fue para poner preso al presidente de la Generalitat, que es el presidente de la Comunidad Catalana, que era una causa que había empezado un mes y como había cambiado la mayoría, al mes votaron, claro, porque como cambian las mayorías y se inclinó por un lado, fue más fácil votar. En Francia tienen un Consejo Constitucional, también tienen 9 miembros, pero también dura 9 años. No duran de por vida. Y se renuevan cada 3 años. Pero miren lo que les voy a contar. Todos los expresidentes de Francia son miembros del Consejo, lo cual modifica el número de miembros. Por ejemplo, tienen 9 más los expresidentes. ¿Cuántos? Los que haya que estén vivos. ¿Y por qué ustedes me van a decir? ¿Se preguntan por qué o no? Sí. Sí, es retórica. Es retórica. Sí, ¿por qué? Porque es muy importante para la consolidación de la unidad nacional que expresidentes que ya pasaron por los cargos más importantes, yo esto creo que ya lo dije en alguna otra clase, no estoy seguro, y si no se lo dije a algún otro, sean miembros institucionales permanentes del Estado, ¿sí? Como símbolo de unidad, para que aporten su experiencia. Esto es independientemente de la corrupción, las causas judiciales, ¿no? Olvídense de esto. Porque también lleva a la concordia. Es decir, Alfonsín, cuando termina como presidente, tuvo que hacer campaña para ser senador. Y vos decís, ¿tiene un presidente que hacer campaña para ser senador?
Menem, hasta que se murió, ¿no? Sí. Estuvo, digamos, pudriéndose, digamos, su cuerpo putrefacto en la banca del senador, haciendo unas campañas que realmente eran impresentables, con unos spots que sinceramente dan ganas de llorar por lo tétricos. Él está sentado viejo, solo, no solo no, con un montón de gente joven atrás que dicen, dale Menem, y él le dice, vamos Menem, y me pueden levantar los brazos. Y dice, es indigno, no le tienen que hacer esto, déjenle el cargo, y ya. Cristina hizo campaña, pero ya por otros motivos, campañas más importantes, más jóvenes. Kirchner fue diputado, ¿se acuerdan? Después de haber sido presidente, pero también les diría por otros motivos. Pero, ¿qué hubiese pasado? Macri, no, pero vamos a ver qué hace. Oh, me llaman por teléfono, espérenme un segundo. Esperen. Carlitos, escúchame, llamá a Yamila que yo no puedo en este momento, por favor, o si no subí. Subí un toque que no puedo en este momento, no estoy en el trabajo, porfa. Dale, te dejo, chau, chau. ¿Está la cámara o se fue? Sí, está. Me vuelven loco. ¿Qué estaba diciendo? Me olvidé. Kirchner fue diputada. Claro. Todo, bueno, no sé Macri qué va a hacer ahora en las próximas elecciones, en el futuro, hay segundo tiempo, hay tercer tiempo, hay penales, no sé todo lo que va a haber. Con Macri también está joven, demacrado, pero cuando te vas del cargo está joven, viste, está en su, ¿cómo se llama? Su internacional antipopulista, recorriendo el mundo, predicando cual pastor. Y yo considero que todos deberían, y todas deberían ser miembros de, no sé si del Senado, pero de algún cargo de notables, donde estén todos los expresidentes que pertenecieron a diferentes partidos, porque sería un símbolo de concordia, de unidad, en donde si ya pasaste por la más alta magistratura, ya está, dedícate a hacer tus mejores aportes para el país, no ser un golpista como Dualde, ir a los programas de televisión y anunciar golpes de Estado. ¿Entienden? Porque eso no hace a la unidad. Y es bueno que fuerzas opositoras se encuentren en un espacio de diálogo porque eso después baja la tensión en los sectores populares que se enemistan. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Me siguen lo que digo? Entonces, si vos ves a Macri con Menem, con Cristina y con Kirchner y con Dualde, bueno, que son los presidentes que tuvimos, y hasta de la Rúa en el momento que tuvimos, charlando, qué sé yo, junto con otro, bueno, qué sé yo, hay una unidad nacional, porque no tenemos rey que haga la unidad nacional. ¿Qué tenemos? Maradona, que también es discutido encima. ¿Qué tenemos como unidad nacional que nos convoque? Que Mirta. digamos, bueno, esto es una figura sobre la que nadie se queja. ¿Tenemos o no tenemos? Mirta. Bueno, está bien. Le podemos poner la cara como un monumento. O sea, Mirta. Está bien. Podemos crearle un puestecito ahí en el Estado, por en algún Bueno, lo lado, que podemos hacer es algún institucionar la mesa de departamento. Mirta como una institución del Estado. Un canal de Es la diálogo. famosa mesa de Alberto, ¿vieron? Pero es la famosa de Mirta, la mesa de Mirta. Y ahí está integrada por todos los expresidentes y presidentas. Y bueno, Hay que darle La apruebo porque vio pasar a todos, así que. y se juntan ahí y charlan. Miren, hoy el Consejo de Expresidentes por la Nación se juntan en la mesa de Mirta, que tiene una reunión cada 3 meses. Podemos tener un poder Me cuatripartito, encanta. poder ejecutivo, judicial, legislativo y mirtesco. Sí. Lo interesante de esto es que es una apertura a la imaginación, porque si no, no podemos diseñar las instituciones del mañana. Bueno, y todos los expresidentes, les contaba entonces en Francia, son miembros del Consejo Constitucional. Pero no es una locura, esto es así. En Alemania son 16 los miembros del Tribunal Constitucional Federal. 16. Están divididos en 2 salas. Duran 12 años. En Italia, la Corte Constitucional tiene 15 miembros. Duran 9 años. 5 elegidos por el Consejo de la Magistratura, 5 elegidos por el presidente y 5 elegidos por las cámaras.
Sí. Ya que estamos viendo todo esto, entonces, ¿cómo el tener 5 miembros comparte, que encima son vitalicios, que comparte el mismo espacio con la democracia? Y es como que Cuando vos no lo me termina de expones cerrar. así, cuando vos lo expones así, digamos, vos lo podés hacer después de un desarrollo teórico que venimos llevando desde que empezó el curso, te diría. Entonces, claro, si uno viene estudiando qué es la república, qué es la democracia, entendiendo que no son los mismos, entendiendo que hay un desarrollo histórico, explicando las composiciones, viendo cómo es en el mundo, es totalmente irracional lo que vivimos como una racionalidad. Naturalizamos construcciones que son a priori o al inicio imposiciones y las naturalizamos y las entendemos como verdaderas, pero diría Foucault, son discursos de veridicción, pero no son verdaderos. Y esto se lo toma de Nietzsche, que dice Nietzsche, no hay verdades, todo es mentira. Lo que hay es una imposición. Tienen que leer Verdad y Mentira en sentido extramoral. Es el textito muy cortito de Nietzsche que es muy ilustrativo, muy ilustrativo. Entonces, bueno, no tiene ninguna razón de ser en incompatibilidad total entre los cargos vitalicios y los privilegios de un poder que ni te dirías republicano, que te dirías monárquico, con una democracia, digamos, popular. No tiene nada que ver. No, Sí, aparte, literalmente son parte de la misma campaña esta que dicen hay dinosaurios, entonces, claro, tipo, hay gente muy grande que no logra adaptarse a lo nuevo, a las leyes nuevas, y teniendo el poder que tienen, pueden hacer lo que se les canta muchas veces, y por eso no funciona. No los quiere nadie ahí. Yo tampoco quiero, yo no me quiero sumar, ustedes, cuando yo digo esto, me empiezan a hablar y no es que no coincidan lo que estoy diciendo, sí, coincido, pero yo como profesor me tengo que ver, digamos, la responsabilidad de decir, bueno, vamos a cargarlo de datos, vamos a hacer análisis sociológico correspondiente, pero todo esto que les motoriza es lo correcto que les tiene que pasar. Está bien, es así. Bueno, en el año 2001-2002, ya vuelvo a la Argentina, tenemos la crisis que política, ¿por qué crisis política? Porque hay una crisis de representación, si quieren, ¿no? Que bueno, se manifiesta en una expresión popular que es que se vayan todos. A veces tengo reparos con el que se vayan todos, porque a mí no me gusta hoy decir que se vayan todos, porque hay como una idea de menospreciar a la política, pero tenemos que, si bien hay una construcción alrededor de que se vayan todos, que tiene que ver con la influencia de los medios de comunicación, con una clase que fue dominante pero no dirigente, incapaz de conducir un país, en ese momento hubo una manifestación popular, no importa por el motivo si fue llevada de las narices o no, que decía que se vayan todos. Y tenemos que admitir que eso pasó. En ese que se vayan todos, también, pero por primera vez en la historia del país, la Corte Suprema fue responsabilizada e incluida dentro de ese pack que se vayan todos. En todos los otros golpes de Estado y manifestaciones y revoluciones populares del pasado, no había habido una responsabilidad política por parte de la sociedad en el rol de la justicia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es decir, sí había descabezamientos de la Corte por parte del poder político porque entendían las fuerzas que tomaban o ejercían el poder que necesitaban tener una Corte y jueces amigos para gobernar. Correcto. Pero no había por parte de lo que sería el pueblo en su manifestación popular, ya sea en la calle, en redes o donde sea, una responsabilización de la Corte. No decíamos, che, que se vayan los de la Corte, no aguanto más a los miembros de la Corte, esta Corte que no sirve para nada, que no defiende nuestros derechos, eso no existía. ¿Me siguen esto que estoy diciendo? No existía. ¿Y cuándo pasó por primera vez? Eso pasó por primera vez en la crisis del 2001-2002. Sí,
fue la primera vez que hubieron en el país manifestaciones populares, no para que se vayan los políticos, lo que llamamos los políticos, así, hablando mal y pronto, que son los miembros de la Cámara de Diputados, los miembros de la Cámara de Senadores o los miembros del Poder Ejecutivo. No, manifestaciones populares en la Plaza Lavalle, frente al palacio, lo que se llama también resabios de la monarquía, el Palacio de Tribunales, ¿sí? Para que se fueran los miembros de la Corte Suprema, porque la sociedad entendió que eran los responsables de las políticas de los 90. Las políticas de los 90 que habían avalado las privatizaciones, ¿sí? El ajuste, y al mismo tiempo habían beneficiado a algunos actores políticos de relevancia en lo que serían supuestas, digo supuestas porque siempre hay que investigar, causas de corrupción. Se mezcló todo en el 2001. La política neoliberal junto con la corrupción del aparato de gobierno. Y tenemos entonces la privatización de aerolíneas, por decir que fue un escándalo, literalmente un escándalo, junto con liberar a Menem, que tenía causa de corrupción, que no sé si está bien o mal dictada la exhibición de prisión domiciliaria preventiva. Pero en general la Corte no interviene en ese tipo de causas. Y ahí intervino para beneficiar a alguien que era directamente su amigo. ¿Por qué directamente su amigo? Porque Julio Nazareno, que era el presidente de la Corte de Menem, era amigo de Menem de la facultad. Tenían un estudio jurídico juntos. Habían estudiado juntos en Córdoba. Y cuando Menem había sido gobernador de La Rioja, Julio Nazareno había sido el jefe de la policía del gobierno de Menem. Y era el presidente de la Corte. Cuando Menem asume como presidente, tiene a su hermano como presidente del Senado y tiene a Nazareno como presidente de la Corte. Tenemos ahí ustedes, si quieren, una ejemplificación práctica de lo que es la destrucción de una supuesta división de poderes, que sabemos que no existe. Ustedes tienen al presidente del Poder Ejecutivo, al presidente de la Cámara de Senadores, máxima instancia del Poder Legislativo, y al presidente de la Corte, tres amigotes. Tres amigotes que estudiaban juntos, que se pusieron estudios jurídicos juntos y que gobernaron juntos en la provincia de La Rioja. Y que después saltaron los tres al Poder Federal desde la capital federal del gobierno nacional. ¿Cuál es la motivación para elegir miembros de la Corte? Política, ideológica, de negocios, de intereses afines. ¿Por qué Rosenkrantz es miembro de la Corte a los 3 días de asumir Macri? ¿Por qué Macri asume el 10 y el 15 nombra a 2 jueces de la Corte? Y uno Rosenkrantz. ¿Por qué? No es difícil advertir por qué. Es tan sencillo que no hay que buscarle ninguna vuelta. Rosenkrantz es el abogado de todas las empresas a las que Macri con su coalición de gobierno representa. El abogado de Clarín, el abogado de Telecom, el abogado de Telefónica, el abogado de todas las multinacionales que ustedes conocen. No tenía recorrido en el Poder Judicial. Es el abogado del poder puesto en la máxima instancia judicial. Igual que puso Menem a Nazareno. Igual que puso Bartolomé Mitre a su corte en 1862. No hay diferencias. Roosevelt, ¿solo tienen a Roosevelt? Franklin Delano Roosevelt, presidente del New Deal, 1933, crisis del 29, dice que cuando deja de ser presidente, fue presidente 4 veces seguidas, uno de los mayores errores, ¿saben cuál fue? Nombrar miembros de la Corte que no eran de su partido político, porque tuvo ese famoso New Deal a la Corte como una cámara que bloqueaba las políticas intervencionistas del gobierno de Estados Unidos, porque decían
que todo lo que hacía Rubel era inconstitucional. Y entonces dice, fue uno de mis mayores errores, nombrar gente que no sea del palo. Tuvo una idea loca, miren qué idea loca tuvo, nombrar un nuevo juez cada vez que haya uno mayor de 70. Es decir, el tipo dijo, no los puedo echar, pero ¿qué hago? Bueno, cada vez que hay uno mayor de 70, yo puedo nombrar uno, o el presidente de turno, para balancear. Hasta un máximo de 6. Para llegar de 9 a 15 jueces máximo. ¿Qué pasó? No le aprobaron el proyecto. Está buena la idea. ¿Qué hicimos nosotros en consonancia? No hicimos lo mismo. Pero en el año 1994, en el artículo 99, inciso cuarto, se estableció que cuando los jueces llegaran hasta los 75 años de edad, tenían que tener una especie de revalidación del cargo a través de una votación en el Senado, la misma votación que era necesaria para el nombramiento de esos jueces. ¿Qué dijo la Corte en su momento respecto de esto? La Corte, ¿puede opinar sobre esto? Uno pensaría no, porque son juez y parte, porque todos los jueces que van a votar algún día van a tener 75, ¿sí o no? Bueno, pero opinó. Vamos a decirlo vulgarmente, le chupó un huevo, eran todos hombres. Entonces le chupó un huevo. Y opinó, ¿y qué dijo? Dijo que esa reforma de la Constitución era inconstitucional. Y llamaron los miembros de la Corte a sus imprenteros amigos y les dijeron, en las librerías que están en la calle Talcahuano, cuando ustedes impriman la Constitución para la venta, por favor, no pongan ese párrafo de ese artículo, de ese inciso, así, ¿eh? Y le dijeron, los imprenteros le dijeron, pero no puedo, esto salió así. Bueno, pongan un asterisco y que abajo diga, esto es inconstitucional. Se debatió en el año 95, 96. ¿Y saben durante cuánto tiempo no aplicaron esto? Durante el tiempo que tiene de vigencia nuestra Constitución. Desde el 94 en adelante, que no está vigente. ¿Y qué pasa con los jueces de los 75? Vacilan. Algunos renuncian y otros no. En el año 18, ustedes tienen esa, también está en el WordPress, en un fallo que se llama Schifrin, la Corte dijo que lo que dijo la Corte es inconstitucional. ¿Ustedes pueden creer? Sí, lo hizo. En el año 18, la Corte dijo que lo que la Corte dijo en el 95 era inconstitucional. Y que ahora ese artículo era constitucional. Justo lo dijo, ¿saben cuándo? Justo antes, no, perdón, justo después de que la propia justicia, escuchen lo que voy a decir ahora, convalidara, si es un trabalenguas, ustedes me dicen, que ese artículo, o que ese inciso de ese artículo, era inconstitucional para Elena Hayton de Nolasco. Lo voy a repetir. La Corte dijo que el inciso segundo del párrafo segundo, del inciso cuarto, perdón, del artículo 99, la Corte dijo que era inconstitucional y que los jueces duraban en el cargo mientras dure su buena conducta. La Corte, en no sé qué fecha, pero vamos a decir, febrero del 18, para Hayton de Nolasco, que ya cumplía los 75, ratificó ese fallo. No, la Corte, un juez de primera instancia basándose en la jurisprudencia de la Corte. Pero la Corte, en marzo del 18, dijo, lo que dijimos en el 95 es inconstitucional. Y la Constitución está vigente con todo su articulado tal cual salió de la Convención. Pero para Elena Hayton de Nolasco es un derecho adquirido la inconstitucionalidad
de ese párrafo que le permite seguir estando en la corte, a pesar de haber cumplido los 75. ¿Entendieron todo esto? ¿Se entendió? Macri la tuvo de rehén con este beneficio y ella hizo lo que ya vieron, que yo les dejé un texto que se llama Giro Judicial de un tal Lucas Martín. Bueno, ahí tienen un giro ideológico, si quieren. Un giro ideológico repentino. ¡Oh! ¿Qué pasó? Bueno, esto pasó. Le concedieron continuar. ¿Qué pasa que se atornillan? Cuando se produce la crisis del 2002, Duhalde quiere echar a todos los miembros de la Corte juntos e impulsa un juicio político al estilo Perón. Perón había echado a todos los miembros de la Corte en el año 46, menos a uno. ¿Por qué los echó? Porque dijo que no se adaptaban a los nuevos tiempos que corren. Igual que le pasó a Roosevelt con el New Deal. Era la Corte liberal y Perón dijo, no, necesitamos una Corte del pueblo. Y echó a todos y puso todos jueces peronistas. Y sacó todos los jueces que eran de la década infame. El peronismo de la época, si quieren fascistas, pongan lo que quieran, no importa. Los echaron a todos con el golpe del 55 y en el 55 volvieron todos los jueces antes de Perón. Y si no volvieron ellos, volvieron sus hijos. Y es el único antecedente que teníamos de juicio a la Corte, hasta el 2002. Cuando asume Kirchner, el 25 de mayo del 2003, a la semana, sale en la primera cadena nacional. Tomándose del antecedente de Duhalde, que no le había ido bien en el interregno de 1 año y medio, que quiso echar a todos y no pudo, Duhalde no pudo porque la Corte le tiró con de todo, la Corte amenazaba con fallos tremendos. Uno, por ejemplo, el famoso fallo del 13% de Bullrich. ¿Se acuerdan del 13% de reducción de los salarios de todos los empleados públicos y los jubilados? ¿Se acuerdan? No. Está ese video circulando que está Bullrich en la tele y dicen, qué audaz, a dos voces. Y dicen, sí, hicimos una medida muy audaz, redujimos el 13% de los jubilados y a todos los funcionarios porque hay que ajustar, porque hay que bajar el costo de la política. Y le bajaron a los enfermeros, médicos, policías, maestros, jubilados, pensionados, todo. A todos les bajaron el 13%. Y ahí está Kirchner en un video muy famoso que dice, eso no es audaz, eso es sacarle la plata a la gente. ¿No lo tienen ese video? Bueno, no importa. Ese 13% se judicializó. ¿Qué significa se judicializó? Alguien fue y se presentó y dijo, esto es inconstitucional. El caso llegó a la Corte. ¿Qué hizo la Corte? Lo que hace siempre. Abrió un cajón, lo metió en el cajón y cerró el cajón. ¿Qué dice ese cajón? Dice, causas para amenazar al poder político cuando nos quieren correr. Ese es el nombre del bibliorato. ¿Vieron que tienen que poner un rótulo, bibliorato? Entonces, causas de amenaza al poder político cuando nos quieren correr. Así se llama el bibliorato. Entonces, cuando apareció Duhalde, dijo, vamos a echar a todos los miembros de la Corte. Nazareno le dice a la secretaria, bajame del bibliorato ese, a ver qué causas tenemos. Y las empieza a recorrer, va mirando una por una, las va pasando. ¿Y qué se encontró? Ah, y esta está buena, la del 13%. Dale, vamos con esta. Y la declara inconstitucional. Y le obliga a Duhalde a devolverle el 13% a todos. Y todos empiezan a pensar ahí, che, qué buena esta corte, es una corte amiga. No. A Duhalde lo encapsularon por todos lados, tuvo que renunciar, no fue por el motivo, pero Duhalde ahí se la agarró con los miembros de la corte. Kirchner asume el 25 de mayo, 7 de junio, primer cadena, hay que echar a los miembros de la corte. Vamos a empezar por su presidente, responsable político de todo lo que le pasó, Julio Nazareno. A los 2 meses lo habían echado. Igual que Macri, que a los 5 días había nombrado 2. Kirchner hizo distinto, los tuvo que echar, porque ¿saben por qué? Porque había asumido con el 22%. No tenía el capital de legitimidad que le permitía nombrar jueces nuevos, no tenía las mayorías en la Cámara para nombrar nuevos jueces. Lo que tenía era, si quieren, un capital simbólico para echar a jueces políticos responsables. Y echó a los 5 de Menem, a todos. ¿Saben de cuánto quedó la Corte durante el periodo de Kirchner? Llegó a tener 4 miembros.
en el final del mandato de Cristina. Fue una purga, pero no le nombraban jueces fácilmente. Kirchner nombró 4, pero en el medio, sancionó un decreto 222/03. Y vamos a decir algo que hasta ahora no dije. ¿Cómo se nombran los miembros de la Corte? Los nombra el presidente con acuerdo del Senado, 2/3. Kirchner nombró 4, con acuerdo de 2/3 del Senado. Lorenzetti, Zaffaroni, Elena Hayton de Nolasco y Carmen Argibay. Zaffaroni renunció a los 75, Carmen Argibay falleció, Elena Hayton de Nolasco y Lorenzetti hicieron el famoso giro ideológico, por supuesto presionados por el poder real o por algunos poderes que los tienen ahí en la mira. Cada vez que alguno se manda una cagada, salen en tapa de diario. Están ahí como rehenes del poder. El decreto 222/03, ¿saben lo que dice? Que para nombrar nuevos miembros de la Corte tiene que haber participación popular. ¿Están anotando todo esto que digo? ¿Qué significa? Que cada vez que ahora un presidente o una presidenta quiere nombrar un juez de la Corte o una jueza, tiene que anunciarlo, tiene que tomarse un mes mínimamente de plazo, después tiene que seguir, lógicamente, el mecanismo de aprobación por parte del Senado, pero en el medio tienen que presentar su declaración jurada de bienes, tienen que presentarse en conferencias de prensa y ser interpelados por las asociaciones o particulares que quieran cuestionar su nombramiento y decirles, vos cómo vas a fallar cuando te toque fallar en el caso de aborto. ¿Vas a ser un abortista que vas a matar a los niños por nacer? ¿O vas a ser un garantista o vas a privilegiar, qué sé yo, el derecho a la vida, a las dos vidas? Y entonces ahí sale la iglesia, qué sé yo, pipipi, papá. Y tienen que presentarse. ¿Qué vas a decir vos en las causas de lesa humanidad? ¿Vas a ir a favor o en contra de los represores? ¿Qué vas a decir del tema de los monopolios? ¿Qué vas a fallar respecto a la ley de medios? Se presentan. Entonces hay como una especie de exposición pública de los candidatos, que a los candidatos no les gusta. No les gusta decir cómo van a fallar, porque ¿qué les disgusta? Les gusta que sus fallos queden en plena reserva, porque ellos quieren tener los privilegios del pasado, que a mí no me vengan a cuestionar por mis fallos. Pero ahí se juega la monarquía versus la democracia, y saqué la República del Medio, la monarquía versus la democracia. Usted, si va a tomar decisiones políticas, tiene que decir cuáles son sus pensamientos y sus ideologías, más allá de si pertenece a un partido. Nos interesa saber cómo piensa respecto de los diferentes temas en los cuales la sociedad se está involucrada y politiza. Bueno, claramente Macri se cagó, literalmente en el decreto 222/03, y cuando asumió a los 5 días, dijo, no dijo nada, firmó un decreto y puso, voy a nombrar a los 2 jueces que están pendientes de nombrar, porque la Corte tenía 5 miembros. Ustedes me van a preguntar, ¿por qué tenía 5 miembros si eran 9 con Menem? Porque por ley 26.183 está vigente, es la actual ley 26.183. Escuchen la fecha, 15 de diciembre de 2006, el gobierno de Kirchner, a instancias de Cristina Kirchner, que era senadora con un proyecto suyo y que consigue las mayorías, deciden reducir el número de miembros de 9 a 5. Hoy yo les diría erróneamente, pero la presión política en el momento que hacía pensar que ellos no tenían que nombrar nuevos miembros. Habían nombrado 4 y la Corte en ese momento tenía 7. ¿Por qué tenía 7? Porque si bien originariamente eran 9, no obtenían las mayorías necesarias, o sí, tal vez en el 2006, las tenían en el 2006,
podían haber nombrado 2 más para tener 9 y tener su corte, pero no querían emular, copiar el modelo de Menem. Entonces dijeron, en vez de nombrar los 2 que nos faltan, vamos a decir que la corte tiene que tener 5 y vamos a respetar los 7 y cuando se vayan falleciendo, renunciando, va a quedar en su composición de 5. No vamos a nombrar nuevos jueces. Y ahí quedó. Pero después, en el 2011, se fue radicalizando todo, la Corte siguió bajando el número de miembros porque iban renunciando, falleciendo, y quedó en 4. Y a Cristina ya no le quisieron nombrar más ningún miembro. Propuso uno que se llama Carles y la sacaron cagando. Y ustedes tienen declaraciones de, por ejemplo, un tal Sanz que decía, nosotros no vamos a nombrar nada que nombre Cristina. No vamos a ni tratarlo. Así que quedó en 4. Y cuando asume, y después, cuando asume Macri, Fait se muere. Y quedan 3. Y Macri nombra 2. Tapa de Clarín. Ustedes olvídense que son estudiantes de ciencia política y que están estudiando conmigo esta materia, y ustedes piensan que están cocinando una tarta en la cocina. Y entonces Zócalo. Macri nombró los 2 jueces que faltaban. Acuerdo por parte de los nombrados. Qué expeditivo Macri. Viene a hacer lo que hay que hacer. Qué bien Macri. Por fin. Miren, él en 5 minutos hizo lo que la yegua no pudo en 5 años. Solo tiene que nombrar 2 jueces para darle institucionalidad al país. El tipo le está dando institucionalidad al país. Está conformando las instituciones republicanas. Es lo que estábamos esperando. Nombra a los jueces para darle la independencia. Es decir, pero ¿yo qué hago como profesor de Derecho Constitucional? Me tengo que suicidar. Yo me tengo que colgar. Grupo de WhatsApp de los miembros de la cátedra mía. Silencio, gorila. Silencio, gorila. Nadie dice nada. Yo, alarmado. Claro, soy un pichi. Yo tengo 30, porque ¿qué estamos? No. ¿Qué fue esto? No, yo tengo más, tengo 35, no 76, no importa. Pero claro, tengo gente de 60. Entonces yo no puedo hablar en el grupo de WhatsApp y decir, che, esto se fue a la mierda. ¿Ustedes cómo van? Pregunta, no, pero yo me imaginaba. ¿Ustedes cómo van a dar las clases ahora? Silencio gorila. Digo, ¿pero qué pasa? Yo no es que esté a favor del populismo, si querés, o del kirchnerismo, pero un poco de dignidad respecto de las clases que siempre dimos. ¿Se puede esto? Esto no tenemos que hacer un congreso, una manifestación en defensa de las instituciones republicanas como tanto les gusta. Nada, nada, nada. Todo bien, total normalidad. Y así quedó, y así todo. Vos cuando hablás hoy con alguien que no tiene 2 gramos de cerebro, te dice, no, en la época de Macri se respetaron las instituciones. Hijo de puta. Yo no te digo que no te guste ideológicamente el liberalismo, porque yo te leo a Locke y yo coincido en todo, tal vez, si querés. No te digo que no. Pero no hay nada del otro lado. ¿Entienden lo que quiero decir? Yo tal vez leo a Milton Friedman, si querés, o a von Hayek, y hasta me puede gustar. ¿Por qué no? Pero no hay nada. Y eso es lo que a uno más le preocupa, que no hay nada. Ok. La Corte hoy tiene 5 miembros que son nombrados por esta ley, en base a esta ley. Los jueces se nombran por el presidente o la presidenta con acuerdo de 2/3 del Senado, duran, según el artículo 110 de la Constitución, mientras dure su buena conducta. No pueden reducírseles el sueldo y no pueden ser molestados por sus expresiones y no sé qué más. Es decir, nadie los puede joder, salvo el poder real. Porque la Constitución no dice nada respecto de los medios de comunicación. No. Y tampoco dice nada de los sobres que pasan por debajo de la mesa, ni tampoco dice nada de las operaciones cuando van a un juez y le llevan una causa y dicen, firma esto o te escrachamos. No.
Eso no está en la Constitución. Esas son presiones a los que los jueces se ven sometidos. Pero la presión popular no, porque no son votados. Ahora, si los queremos echar legalmente, es solo a través del juicio político. Juicio político, ¿cómo funciona? La Cámara de Diputados acusa, la Cámara de Senadores juzga. No es muy difícil entender esto, es más simple, imposible. Artículos creo que 53, 62 de la Constitución. Una dice, se junta una comisión, la comisión de acusación de la Cámara de Diputados, hay miles de denuncias de pedido de juicio político. ¿Juicio político a quién puede ser? Puede ser un miembro de la Corte, puede ser el presidente, puede ser el jefe de gabinete o el vicepresidente. Esos son todos los que... ¿Cómo? ¿A legislativos no? No, porque a los miembros del Poder Legislativo el juicio se lo hacen las propias cámaras. Si la Cámara de Diputados quiere echar al diputado Patti por represor, lo echa. Si la Cámara de Diputados no quiere aceptar que Patti asume, lo digo porque fue así, que asuma como diputado porque es el represor, no asume y no le tomamos juramento. Son los reglamentos de las cámaras. Cada cámara tiene sus propias mociones de censura respecto a sus miembros. Pero entre lo que llamamos institucionalmente poderes, si quieren, bueno, la Cámara de Diputados acusa, la Cámara de Senadores juzga. ¿Qué efectos tiene la sentencia? Bueno, la inhabilitación para el cargo, la destitución del cargo, pero no es un proceso judicial por delitos penales, si quieren. No, eso va por otro carril. El mejor ejemplo es el de Ibarra, Cromañón. Lo echaron Ibarra a la legislatura porteña, parecido. Y lo echan en un juicio político de la legislatura. Pero Ibarra es, sale absuelto, digamos, le dictan falta de mérito, no, más que falta de mérito. ¿Cómo se llama? Cuando directamente sos absuelto, que no es falta de mérito. Por falta de mérito todavía se puede reabrir la causa, queda ahí latente. Bueno, no me sale la palabra ahora. Pero bueno, Ibarra, por la causa Cromañón, no es culpable de nada, ¿correcto? Y en el juicio político lo declaran responsable y lo echan del cargo. Y le sentencian la muerte política. No lo dicen así, pero más o menos esa es la consecuencia. Esos son los efectos de la sentencia de destitución. La inhabilitación para el cargo, pero no un juicio, por ejemplo, lo encontramos a Rosenkrantz, qué sé yo, culpable de A o de B, de infraganti, apostando, recibiendo un sobre, qué sé yo. ¿Nosotros tenemos la Cámara de Senadores o Diputados la posibilidad de juzgarle y dictarle la prisión? No, eso es un proceso penal. Nosotros solamente vemos la responsabilidad política respecto de cómo se comportó y lo echamos, lo sacamos del cargo y fin. Tampoco tenemos la posibilidad de nombrar otro, que nombre al presidente uno y le prestaremos nuestro acuerdo. ¿Está claro? ¿Cómo se nombran el resto de los jueces, que no son los jueces de la Corte? A priori, se nombran de la misma forma. El presidente o la presidenta con acuerdo del Senado, con la salvedad de que no es a través del decreto 222/03 que los presidentes o las presidentas postulan un candidato de su agrado, sino que hay una instancia intermedia que nace en el año 1994. ¿Saben cómo se llama? No. Consejo de la Magistratura. ¿Escucharon sentir hablar alguna vez? ¿Sí? Consejo de la Magistratura. Artículo 114 de la Constitución. La aparición de un Consejo de la Magistratura que tiene a su cargo muchas cosas, y entre las cosas que tiene a cargo, con esto me voy a despedir, ya sé que están cansadas, es la de postular miembros del Poder Judicial, ternas de jueces de los cuales el presidente tenga que elegir alguno para que la Cámara de Senadores le preste el acuerdo. Es decir,
Yo no puedo ir al gimnasio y encontrarme con un amigo y decir, che, vos que sos, no, yo soy abogado. ¿Querés ser juez? Dale. Te nombro como juez, dale. Así funcionaba antes. Lo digo porque Macri propuso de fiscal general a una que conoció en un gimnasio. Pero bueno, después tiene un recorrido. Una jueza. Pero no se la aprobaron. Pero la conoció así. Está ahí el nombre, busquen. Eso hacía Menem y eso hacían los políticos, los presidentes, nombraban a los jueces amigos, los jueces como de los Pi, los jueces que te investigan, vos le das el cargo de tu vida, nunca te van a investigar. ¿Qué investigan? Investigan lo que vos querés que investiguen, o que no te investiguen a vos. Con los nuevos presidentes vemos qué pasa. Es todo un quilombo esto, chicos. Yo apenas estoy tocando la punta de la punta de la punta del iceberg. Pero es muy difícil explicar todo en tan poco tiempo. Bueno, ya está. Ustedes van ahora con esto y leen. Anoten esto, 1285/58. Ustedes googlean 1285/58. Ustedes googlean ley 4055/4055 y también googlean ley 1285/58. Y me dicen, ¿qué mierda es esto? Bueno, ahí está la organización del Poder Judicial Federal. Entonces, googlean esto, leen los textos que les dejé de este señor que se llama TEA, macanudísimo, THEA, ¿correcto? Sobre la organización del Poder Judicial, y la clase que viene vemos cómo se estructura el Poder Judicial a nivel país, hablamos un poquito del Consejo de la Magistratura y hablamos, ¿saben de qué? De las competencias del Poder Judicial Federal. ¿Qué mierda hacen los jueces federales? ¿Cuándo investigan? ¿Qué les toca investigar? ¿En qué causas? ¿Por qué? Escúchenme, supongo que será a las 8. Déjenme ver. No. A la mañana. ¿Pueden la vez que viene otra vez a la noche como la vez pasada? Dígame sí. Me vendría Yo sí. Creo que sí. Porque Sí, no creo tengo que problema. se me recomplica la noche. La mañana, perdón. O después les digo la semana, pero creo que va a ser así. Y vamos a hablar de todo esto. ¿Está bien? Dale. Chicos, sean felices. Espera. 1, 2, 3, 4, 5 tengo. Listo, ya está. No, para saber acá la lista de presentes. Nos vemos, dejo la clase disponible para los que no estuvieron. Ustedes estuvieron. Nos vemos la vez que viene. Dale, nos Chao, vemos. chao. Gracias, profe. Chao, buen Chao, día. nos vemos. Chao, gracias.